Saludos amigos, hermanos, qué placer, qué honor poder compartir con ustedes una vez más este es su programa, ¿verdad? Acostumbrado ya a Iglesia y Actualidad. Vamos a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas en esta entrega. Así que aquí tenemos al Padre, nuestro querido Cecilio de los Santos y nuestro querido hermano Felo. Gracias, gracias, mi querido público. Estamos alegres y contentos de poder llegar a ustedes e invitarlos a la vez para que compartan con nosotros este espacio en su programa Iglesia Actualidad, invitándolos sobre todo a escuchar el mensaje de salvación en este domingo de la Ascensión del Señor. Sí, amén. Nuestro querido Juan Bendito sea Dios, Cepeda, Felo. agradecido por esta gran entrega y sobre todo la presencia de ustedes siempre activa y atenta. Vamos a ver en el segundo bloque la acostumbrada catequesis de nuestro querido Papa y entonces ahí vamos a ver las parábolas, sobre todo la del samaritano. Asimismo, señor, y en el último bloque, como siempre, pues algunas actualidades de lo que ha acontecido durante toda la semana. Recuerden que este es su programa Iglesia, y Actualidad. Ya regresamos. Agradecido una vez más de que estén con nosotros. Qué bueno que le vamos a hacer una invitación súper especial. Y es que vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro querido Padre Cecilio de los Santos. El Evangelio correspondiente de San Lucas a este domingo séptimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y mis hermanas, hemos escuchado este evangelio de este domingo séptimo. Ya estamos en la víspera, vamos a decirlo así, de esta gran solemnidad de Pentecostés. Y a lo largo de estos días hemos estado reflexionando el evangelio que nos dice que Jesús se ocultará de la vista de los discípulos y que esto le produce tristeza, pero cuando sepan la verdad y encuentren lo que Él nos ha prometido, recibirán la alegría, que es lo que el Señor nos promete hoy. En este evangelio hay unos elementos importantes que debemos tenerlo en cuenta. Recordemos que Jesús recuerda la tradición. ¿Y qué nos dice la tradición? La tradición oral, la tradición escrita, la revelación divina. El Señor, el Mesías, padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y recordar un elemento importante, en su nombre posteriormente se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando principalmente por Jerusalén. Es importante el encargo que van a recibir los discípulos del Señor. Tienen la encomienda de llevar el evangelio a todas partes del mundo, comenzando por allí mismo, de donde sale el mismo Jesús, Jerusalén. Y ustedes son testigos. Es verdad que los discípulos fueron testigos oculares porque estaban ahí, pero también todo el que profesa la fe y todo el que cree en él también se hace partícipe de esa fe. También nosotros somos testigos por la fe. Y Jesús le promete lo que el Padre le envía. Dice, yo les enviaré
lo que mi Padre le ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad y revístanse de la fuerza de lo alto, o sea, de la fuerza del Espíritu Santo, hasta que vuelva. Y dice, se lo llevó a un pueblito cercano a Jerusalén, Betania, recordemos ese pueblo de Betania, donde era Lázaro, ¿verdad? Así Así Marta, ok, los Marta, hermanos, María. María, y Lusitania y Felo. Me encanta este pasaje sí, porque Jesús los bendecía sí, lo a ellos. bendicí. Mientras lo bendecía, dice, sube Sube Se al al iba elevando al cielo. cielo, cielo, se y se elevó. va elevando al Sí, cielo. sí. Y entonces ellos allí como embelesados. Wow, pero dice la Yo palabra, creí que iban a llorar, pero dice que estaban no, alegres. retornaron a Jerusalén al Óyeme, templo llenos de alegría. Llenos llenos de de alegría. alegría. Por eso solo el Llenos de Espíritu Santo, porque yo alegría. te hubiese estado dando grito Y ahí. recuerden Se ustedes me fue que el el maestro. apóstol San Pablo dice, vivan alegres, Exacto. siempre alegres en Sí, el Señor. Este pasaje es muy hermoso y como hemos dicho al principio, que es la antesala de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Estamos celebrando la fiesta solemne de la ascensión del Señor al cielo. Se cumplen, Lusitania, 40 días de 40 Jesús caminar días. con ellos. Vaya, señores, de verdad que es impresionante. Felo, vamos a ver qué nos tiene que decir, No, porque esta palabra de verdad que nos no, llena de gozo, no tiene que ser un orden, de puede alegría. comenzar usted. Sí, pero tú sabes que ya me he Bueno, acostumbrado. amén. Miren, señores, escuchando esto, Padre, me viene a la mente el credo. Ay, Dios Son mío. verdades fundamentales De la de fe. fe que en el Sí, mismo credo, Ujú. por eso le decimos a la gente, porque algunos preguntan, ¿y dónde aparece que el credo está en la Biblia? Yo le daba una exacto. explicación a una persona Así es. que es una reflexión que hace la iglesia de esas verdades que aquí hoy se anuncian, hermano. Jesús padeció, resucitó, pero no se queda ahí, Padre, va al cielo. Y si va al cielo es que nos va a preparar unas moradas, porque esto no es lo definitivo. Esto es el inicio hacia una vida, Padre, sobrenatural, Ujú. a la que estamos llamados todos. Y me encanta muchísimo porque también ustedes evocaban a lo de la alegría y la resurrección, la Pascua, es una invitación a la alegría porque Jesús resucitó. Ya no tenemos que estar eh, tristes, desolados, Padre. Y una preguntita a usted, además de lo que yo le dije, podrán algunos pensar, pero si Él resucitó, ¿verdad? Con tanto poder, ¿por qué tiene que subir al cielo? Buena pregunta. Es la promesa que el Padre hace a su pueblo. Recordemos que el mensaje y el mensajero aquí se identifican. Ok. Entonces Jesús es el mensaje, el logos del Padre, la sabiduría de Dios. Entonces va al Padre para hacer presente la promesa. Ustedes saben que el Espíritu Santo viene de De Dios, Dios. Amén. que es la fuente principal, y por medio del Hijo, Del Del Hijo. Hijo. de Dios y del Vaya, Hijo. y del Y se Hijo. hace presente esta gran promesa. Qué Excelente. belleza, de verdad que me encanta porque vemos cómo ellos estaban, ¿verdad? Cuando Jesús había fallecido, murió, ¿verdad? Ah, Tan Jesús, tristes cuando Jesús había Jesús fallecido. había fallecido, cuando Jesús lo crucificaron. Está buena esa. Sí, Tú sabes falleció. que a mí a veces no le gusta mencionar la palabra que murió. Tengo eso. Cuando lo Ujú. crucificaron, ¿verdad? Que Jesús murió en la cruz, una cruz inmerecida para nuestro Señor y Salvador. Y realmente sabemos lo triste que estaban sus apóstoles. Y nosotros mismos también, y cuando celebramos, ¿verdad? Cuando conmemoramos lo que es la Semana Mayor, también en las películas, en todo lo que a nosotros nos pasa lo mismo, sentimos esa tristeza. Yo Te- cuando era más niña, yo tri- lloraba mucho con las Tristes y películas. con miedo. Y con miedo estaba muy, Además, claro que sí. Pero que esta palabra viene a darle tanto consuelos a ellos en ese tiempo, ¿verdad? Como a nosotros actualmente. Porque el Señor claramente le dijo, yo recuerdo en otra palabra que creo que le escuchamos hace poco, Padre y Felo, conviene que yo me vaya. Él le dijo a sí mismo a ellos, porque ya nos imaginamos lo aferrado que estaban a Jesús, no ujú, querían que se fuera, exacto. pero él le dice claramente, siendo maestro, y sabemos que Jesús, todo lo que le enseñaba, era para que ellos abrieran los ojos, y le dijo a sí mismo, conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, Ajá, si no no, viene a ustedes La la promesa. la promesa promesa que es el es Espíritu el Santo, Espíritu abogado de Santo. consuelo, Wow, el Paráclito. el Y Paráclito. cómo desde esos tiempos que ellos pues lo vivieron y nosotros también vemos que realmente ha dado tanto resultado en la vida de ellos y de nosotros, porque vemos cómo el Espíritu Santo a diario, querido Padre y Felo,
cómo el Espíritu Santo nos ayuda en todo lo que hacemos. Cómo es el Espíritu Santo que nos ilumina para que hagamos los proyectos que tenemos, cómo el Espíritu Santo nos ilumina hasta para nosotros elegir algunas cosas que a veces son, pero a veces uno está entre la espada y la pared, pero cuando uno uno invoca al Espíritu Santo, viene a nosotros esa promesa, viene a nosotros ese consolador, esa sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí entonces nosotros podemos hacer las cosas bien. Entonces, mucho Lusitania, gozo, mucha alegría sí, que nos da también. Lusitania, y no solamente la promesa es para los discípulos que estaban allí, la promesa es para Para toda la todos y humanidad. Para todas Para la todos. humanidad. todos. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que tener apertura a recibir este Espíritu y dar fruto de ese Espíritu Exacto. Santo. Y Pablo en algún momento nos habla de los frutos del Espíritu Santo, nos habla de ese amor, de esa alegría, de ese gozo, de esa magnanimidad, esa mansedumbre, ese espíritu de humildad que habita en todas aquellas personas creyentes, en todas aquellas personas cristianas que quieren trabajar para el reino. Así es, así Así es, mismo. padre. Ujú. Qué bonito esto. Usted lo más o menos lo reseñaba, pero qué bonito que eh, la salvación, claro, entra por Israel, ¿verdad? Para Israel, pero no únicamente para Israel, sino para todos los pueblos. Y algo importante también para los que dicen, yo no tengo que estar metido en la iglesia. Ahí los apóstoles, los discípulos nos daban la enseñanza de que estaban constantemente bendiciendo al Señor Ujú, en el templo. Sí, claro, hay que orar en la casa, Ujú. en el claro. trabajo, pero hay que estar también en el templo, en la comunidad. Ahí Lo- se confirma Ujú. eso, Los claro. discípulos regresaron y estaban en el templo todos los días alabando y Todos glorificando los a Así Dios. mismo, días, postrado ante el De Señor. manera que no mensual, esa padre. es la Así invitación para es. que nosotros también alabemos con todo lo que hacemos, ¿verdad? Las obras, la liturgia, pero también las obras cotidianas que nosotros realizamos. En todo Así tenemos es. que dar gloria a Ay, Dios. sí, Bendito señores, sea de Dios. verdad que, bueno, ese es el llamado de que alabemos al Señor, de que le adoremos a Él en todo lo que hagamos y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Así como ellos que bendijeron a Dios en el templo, nosotros también debemos hacerlo. Y no solo en el templo, sino también donde quiera que estemos. Pasamos a una brevísima pausa porque continuamos con más aquí en su programa Iglesia y Actualidad. Bien, mis hermanos, y ya estamos, señores, de regreso aquí en este segundo bloque. Vamos a reflexionar esta vez con nuestro querido Papa León XIV, con el buen samaritano. Así es, Adelante, queridos Padre. hermanos, muy importante esta parábola y ciertamente, como el mismo Papa resalta, muchas veces uno puede estar embuido, lleno, ¿verdad?, de mucha religiosidad, de mucho compromiso. El verdadero amor es el que se detiene. Y antes que ser cristiano, antes que ser cualquier cosa, se es humano, decía el Papa León. Y a veces perdemos esa dimensión de lo humano, de socializar, de acercarnos, de ensuciarnos, como decía, que hay que ensuciarse, hay que gastar tiempo para el otro. Y a veces uno vive toda la vida pensando en mi dolor de cabeza, en mi problema, en mi realidad, en mis necesidades, y nos desenfocamos de lo importante que es el amor, la caridad, la compasión. Esto es todo lo que en sí encierra el buen samaritano, amor, compasión y darse más allá. No es solo como hacemos muchas veces, fulano, resuelve. Sí, No, el amor resuelve por sí mismo. No tiene que buscar a otro. Él dedica su tiempo, dedica su intelecto, dedica todo su conocimiento, pero dedica sobre todo su ser a favor del necesitado. Y qué bueno que nos podamos imbuir
del verdadero sentido de la vida cristiana y que también favorece lo humano y le da un impulso que es el amor puro hacia los demás, hermano. ¿correcto? Amén, amén, así es. Estuvimos mirando la catequesis de Papa León, ¿verdad? Dedicándose a este tema de la bienaventuranza del samaritano, Sí, El el buen samaritano. el samaritano, buen así es, samaritano, la así Ajá. persona que es. está cercana, la persona que está próxima. Y esta reflexión nos hace entender que nosotros, para ser cristianos, un elemento que él resaltaba, y es que antes de ser cristiano o ser creyente, tenemos primero que ser hermanos. Y nos hablaba el Papa que el hermano, si nosotros acudimos a la persona necesitada, a la persona que está a nuestro lado y nosotros vamos por él, estamos haciendo visible lo que es el amor, lo que es la caridad, porque a veces vamos deprisa y dice que tenemos que anteponer al hermano, al prójimo, más que a la prisa. A veces andamos muy deprisa y a veces vamos hasta a hacer cosas buenas y le pasamos a una persona por el lado y no entendemos que ese hermano necesitado, ¿verdad? Demanda de nuestra ayuda, demanda de nuestra atención. Y es un elemento que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros en este mundo de tanta prisa, en este mundo de lo light, de lo superfluo y De la del mundo, Así indiferencia. sí, mismo, de la mucha indiferencia. indiferencia. Entonces tenemos que pensar este tema. Cuando yo asisto a un hermano, cuando me sobra el tiempo o en el momento que yo me encuentro con el hermano que necesita. Por eso tenemos que poner primero al hermano por encima de mi rapidez y de mi prisa. El hermano que está ahí demandando de la atención. Porque en esta parábola que la encontramos en Lucas capítulo 10, recordemos todos los que pasaron por el lado al Así es. hermano. Y un samaritano, Mm. recordemos que el samaritano es una persona despreciada por los judíos, porque estaba fuera de Judea todo este ambiente. Entonces un samaritano no se podía entender que pudiera practicar el amor. Y el samaritano es el que da la mano amiga para aquel tendido. Ese samaritano eres tú y Exacto. soy yo. Cuando asisto con amor y caridad al hermano que me necesita. Y puede ser cualquier realidad, porque puede ser que una persona esté tendida y necesita asistencia en un hospital. Pero ¿cuántas veces estamos llenos de depresión, Lusitania, verdad? Así Estamos llenos de mismo. depresivamente y necesitamos una palabra de aliento a la otra persona y usamos el recurso siempre de la psicología, de la Sí, orientación, sociología, acompañamiento del espiritual acompañamiento espiritual también. para decirle al hermano, Dios está contigo y yo estoy a tu lado para asistirte. Necesitamos eso. No podemos perder la sensibilidad y el Papa nos está interpelando permanentemente para que nosotros despertemos como verdaderos cristianos. Ay, señores, de verdad Amén. que amén, amén, así es. Es algo tan, a mí siempre, desde siempre, valga la redundancia, esta parábola del buen samaritano es tan, o sea, realmente sinónimo del amor, el amor de Dios, el amor al hermano. Porque yo quería resaltar eso que usted dijo de que él era realmente un extranjero, o sea, Ujú. y fue él el quien hizo. Hay que tener mucho cuidado con eso, por ejemplo, nosotros que tenemos, ¿verdad?, muchos extranjeros ahora en nuestro país, por ejemplo, y en todos los países, ¿verdad?, siempre hay personas que son, o sea, de otras nacionalidades. Ahí hay que ver el amor es para todo. Cuando usted es un buen samaritano, hermano, amigo que nos está pues mirando ahora mismo, que está por ahí, las cosas uno no puede hacerla con distinción de nadie, de ninguna persona. Y realmente me encanta mucho, yo no sé si ustedes recuerdan una canción que yo creo que la hicieron, que es que muchas veces con nosotros está Jesús y no le conocemos, o sea, el buen samaritano tiene que reconocer que Jesús está en ese que lo necesita, en el necesitado realmente. Cuando usted tiene bien centrado, cuando usted tiene ese ideal en su mente, de que el necesitado, ahí está Jesús, y que tú tienes que ser ese buen samaritano que Dios quiere que tú seas ese buen samaritano para ayudar a esa persona que de verdad lo necesita. Y son muchos factores que muchas veces uno dice, aquí que el tiempo, que quizá no te dejan ser ese buen samaritano, no te dejan dar esa mano amiga a esa persona. Lusitania, yo creo que ser samaritano es ser simplemente un cristiano, Así es, ser un Exacto. verdadero un cristiano. verdadero cristiano.
es practicar el amor, ¿verdad? Claro, claro. Ahí es que está el sentido verdadero de ser un buen samaritano, Felo. Así es, y como ya también resaltaba el mismo padre, el samaritano, bueno, viene de Samaria, ese es extranjero, pero el buen samaritano también puede ser un buen dominicano Claro, o un buen americano, puertorriqueño, americano, o de sea, cualquier o país. un buen médico, o un buen doctor, o sea, un buen político que haga el bien, que resalte al ser humano, no que lo humille, Lo paque. no que lo Exacto. opaque, que lo triture, como normalmente está haciendo esta sociedad, como decía Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Destrozamos al débil, al anciano, al que no ha nacido. Entonces, todo el que escucha esta parábola, todo el que ha escuchado de Jesús, todo el que ha recibido de esa resurrección que nos hace hombres y mujeres nuevos, estamos llamados a ser el mismo Jesús. Claro. Ujú. Replicar lo que fue Jesús en vida en nuestra realidad cotidiana. Felo, y Así hay un es. elemento importante en la parábola del samaritano, porque cuando este muchacho estaba tendido allí, que lo palearon, Ujú. Exacto. los que pasaron por el lado de él eran escribas, Eran personas, Exacto, eran sí, personas de la personalidades. iglesia. sacerdotes Sí. Sí, así mismo. y un samaritano, Un un extranjero, O sea, rechazado, un don un nadie. un don don nadie. nadie, Sí. es el Ese que lo fue. asiste. Así mismo. Entonces a veces no es que yo soy el sacerdote, que yo soy el catequista de la comunidad, que yo soy El el más presidente de capacitado. asamblea, O el más Ajá, capacitado. que yo tengo sí. 40 años Más sirviéndole al Señor intelectual, el más y que yo soy intelectual. fulano de tal. Yo he hecho muchos cursos, Sí. Ay, no yo he en hecho los más cursos, retiro. sí, pero entonces a veces nos quemamos en Ay, el ay, examen. ay. Ahí, exacto. Padre, En lo verdadero. y no dar paso a otros. También dar pasos a otros es también signo de amor y de humildad. Ujú. Así mismo, señores. Y también tenemos muchas cosas hoy en día, porque hoy hay tanto trabajo, todo el mundo trabaja y andamos muy deprisa y a veces no tenemos tiempo para ayudar a otros. Y un buen samaritano puede ser cuando yo ando en la calle y un hermano se le vació una goma y yo tengo una bombita, es pararme y ayudarlo Padre, pero también. si voy para la Exacto. Eucaristía se me está haciendo tarde ya Oye, entonces. esa no es tu Eucaristía. Ah, ok, Esa, eso es lo que yo Esa es tu quería saber. es el Eucaristía. sacrificio Ah, que ok. tiene que hacer ahí. Sí, Ah, sacrificio. bueno. Yo por asistir a este hermano puedo faltar a la misa y no me tengo que confesar, Exacto. porque la misa es caridad. Es como cuando uno Es, tiene un vecino wow, Padre, enfermo. qué bueno está eso. Es Ah, Porque así. uno se encierra Sí, sí. no voy para la en misa. su Ah, no, que yo voy mundo. por la misa, yo no puedo. Y una pregunta, ¿y si es el sacerdote que va a presidir la Eucaristía? Bueno, que lo que Usted me haciendo la pregunta a ¿verdad? mí, yo se la hago a ustedes ahora. Bueno, ahí Ahí está está el el detalle. ¿Qué diácono, ahí harían ustedes? está el diácono. Claro. Yo soy el sacerdote que voy a presidir la Ujú. Eucaristía y entonces sí, y voy rapidito. Y entonces se me ofrece el problema. Bueno, ¿Qué harían esa vez se hace ustedes una celebración con el diácono. con el diácono? Un Claro. domingo. Padre, Bueno, por ejemplo, yo le puedo decir, dale, a ver. esa persona posiblemente está en riesgo de muerte. ¿Y qué tiene que Que le va hacer a el salvar la sacerdote? vida. Suministrar El La sacramento. unción de los los respectivos enfermos. sacramentos, porque puede ser que no esté bautizado. Bueno, pero Ah, Puede ser que también. la no. verdad es que en la parábola el sacerdote no se paró. No, Él no, no, no siguió. se No, paró. pero claro, no Pero era Jesús, cristiano. pero Jesús lo reprochó después. Exacto. Sí. Y no era cristiano, no era Padre, al estilo de Jesús. No, ese sacerdocio era el sacerdocio de la antigua alianza, Exacto. exacto, la indudablemente. antigua alianza. No, en ese momento no se hablaba de cristiano todavía. No, no, Exacto, no, no. todavía, sí. No, claro. Padre, pero entonces le decíamos, ¿se puede así? Si el sacerdote no puede estar en la celebración y todos los feligreses llegando, ¿se puede hacer una celebración? Se puede hacer la celebración porque el Papa es claro y explícito en el mensaje Claro. que primero que todo está el hermano. El hermano, más Exacto. Y el cercano. hermano está primero que la prisa y que toda la responsabilidad. Ah, Y tenemos exacto. que cambiar esa cultura de la prisa por la paciencia y por velar por la persona necesitada en su momento. Eso es Bueno, muy bueno. en definitiva, amén, así mismo. En Maravilloso. definitiva, esta parábola habla de compasión, habla de, como lo decía el Papa, habla de ese amor que ya lo hemos dicho, señores. Hay que considerar siempre al otro y ver si está enfermito, darle la mano. De eso se trata. Señores, Padre, ¿quería decirnos No algo? al Señor que nos dé la Sí, oración, que porque sí, esto no se hace porque sí. así Tenemos que mismo, pedirlo al Señor que nos ayude a tener compasión de así nosotros. mismo. Compasión. Y a tener un espíritu de buen samaritano todo el Ujú. tiempo. Señores, vamos a reflexionar porque de verdad tenemos que cada día pedirle al Señor que nos ayude a ver a aquel hermano cuando lo necesite de verdad. Pasamos a una brevísima pausa, acomódese por ahí porque todavía falta el tercer bloque. El tercero. Sí. Sí, señores. Falta, Volvemos en falta. breve, falta Falta todavía, más. falta más.
Gracias una vez más por su sintonía. Aquí estamos, señores. Ahora vamos a hablar un poquito, a reflexionar la homilía del Papa León XIV. Muy interesante. La Iglesia Madre Escuela de Escucha, Comunión y Caridad en el Espíritu Santo. Padre querido, vamos a hablar un poquito, comunicarle a nuestra gente. Muy bien, muy bien. Ustedes saben que el Santo Padre, que es el obispo de Roma, ¿verdad? El obispo de Roma es el Santo Padre, el Papa. Es Papa para todos nosotros, pero recuerden ustedes cuando se eligió al Papa Francisco, Roma tiene obispo. Él dijo, Sí, Roma tiene obispo. Ay, yo recuerdo. Y lo que hace al Papa diferente a todos los demás es porque como es el primer hermano en el episcopado que preside en la caridad a todas las iglesias particulares. Exacto. Ya, Y cuando ok. hablamos de iglesias particulares no estamos hablando de una parroquia, estamos hablando de diócesis. Entonces Oh. podemos decir que en República Dominicana tenemos 12 diócesis, iglesias particulares, ¿verdad? Porque cada una de las diócesis es una iglesia particular. Y el Papa, que ha tomado posesión de las distintas catedrales, iglesias, de las que tuvo que asumir, nos hace una homilía muy importante acerca de la María, madre de todas las iglesias, ¿verdad? La iglesia de Roma como madre de todas las iglesias. Y nosotros conocemos la plaza de San Pedro, ¿verdad? Donde está el Vaticano II, que a veces nos creemos que es la más importante de Roma. Exacto, creemos que es la principal. Y es ¿verdad? verdad que es la más importante en el mundo, porque ahí es la sede del Santo Padre. Ok. Ok. Pero la sede del obispo de Roma, del Papa, es San Juan de Letrán. Ah, ok. Wow, oye Esa eso, iglesia, San Juan de Letrán. Basílica de San Juan de Basílica. Letrán. Sí, San Juan de Letrán. También tiene otras iglesias como María, Madre de Dios, entre otras, y el Santo Padre en estos días tuvo que tomar posesión de cada una de ellas. Indudablemente que la sede principal es la San Pedro y San Pablo. San Pedro y San Pablo. Donde la sede del Vaticano y donde todos los hombres y mujeres que peregrinan a Roma allí hacen su parada en la plaza de San Pedro. Entonces, el Santo Padre se inspiró en el testimonio de Pedro y los mártires, reflexionó sobre la dimensión materna de la iglesia, subrayando su ternura, sacrificio, ¿verdad? La capacidad de escucha, elementos fundamentales para una pastoral viva. Recordemos que Pedro es el primer papa, el primer obispo que asistió y presidió el cuerpo de los apóstoles y fue el nombre que recibió de ser vicario de Cristo, ¿verdad? El sucesor directo del Papa. Pedro, Jesús lo instituye, ¿verdad? Tú eres Pedro, cabeza de la iglesia. Y por eso los papas son sucesores directos de San Pedro. Y los demás obispos no son sucesores de Pedro, dice que son sucesores de los demás apóstoles. Pero el sucesor de Pedro directo es el Santo Padre. Y en estos días el Papa ha estado reflexionando sobre ese sentido de los mártires, la dimensión apostólica que representó también San Pablo. Ustedes saben que San Pablo murió en Roma y tiene una basílica en Roma que no está ahí en el Vaticano, sino que está en la parte baja del río Tevere, que le llaman el Trastevere, la zona más hacia abajo, está la basílica de San Pablo, y donde también ya de Extramuros. Exacto, en Extramuros, cerca del río. Del rito ahí. Padre, y esa sí, está asignada, antiguamente fue asignada al patriarca de Alejandría. Es correcto, correcto. Y así sucesivamente. Entonces el Papa tiene muchas sedes en Roma, ¿verdad? Y de todas tiene que tomar posesión. Y en cada una de ellas él debe de asistir. Un elemento importante que me llama la atención en esta reflexión que hace el Santo Padre, y dice que a partir de estas lecturas de ese día destacó cómo la comunión y la toma de posiciones en la iglesia deben nacer de la escucha mutua y sobre todo del Espíritu Santo. El Santo Padre recordó de las decisiones verdaderamente eclesiales que surgen de rodillas. De rodillas en oración. En oración, sí. Y en el Espíritu que enseña y Sí. recuerda las palabras de Jesús, grabándola todo en su corazón para transformar a los creyentes en cartas vivas
de Cristo. Vaya, qué bien. Entonces, las grandes batallas de la evangelización se ganan De rodillas. de rodillas, en oración, sí, y de señor. frente al Santísimo. Al Padre, Santísimo. Qué y así, interesante. y en comunión, En comunión. porque verdaderamente las decisiones antiguas que tomaban lo hacían unidos y antes de eso oraban. Es decir, que esos elementos, Padre, son fundamentales para la toma de decisiones Sí, y más urgente cuando son decisiones que involucran a personas, que involucran a comunidades, que involucran a países. Y qué bonito que nuestro Papa León resalta esos elementos tan fundamentales de la vida de la Iglesia, la oración, digamos, el humillarnos, el reconocer que solamente Dios es que nos puede dar la unidad, nos puede dar la visión, la luz, el conocimiento para que las cosas se hagan correctamente. Oye, y eso es tan grandioso lo de la unidad. Es que siempre lo hemos dicho, que tú te puedes ir a China, donde quiera que tú vayas, tú vas a ir a la Eucaristía, tú vas a escuchar la Eucaristía. O sea, ahí es que está la unidad, la grandeza de la Santa Iglesia, la Iglesia Católica, extendida por toda la tierra. Y me encantó como cuando él pues, expresaba de caminar juntos, de orar, o sea, de la intercesión también. Él se refirió a interceder, porque la Iglesia, señores, no camina sola. El Espíritu Santo también, como él mencionaba, el Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, obviamente. Y habló también de la misión, habló de cómo misionar, y que él... Me encantó cuando dice que el obispo de todos, o sea, sabemos que ahí está lo que es nuestra iglesia, que es jerárquica, y vemos cómo él visitó en esta semana, vimos cómo él en todas esas homilías, ¿fue una sola homilía o fueron varias? una homilía. Fue una sola, ¿verdad? Una sola homilía, pero cómo tuvo que visitar y se vea, podíamos, por ahí están, pueden entrar y ver los videos, cómo él iba a cada una de esas catedrales. Y de verdad que fue un compromiso muy bonito asumirlo de esa manera y hablarnos de esta unidad, como ya decía Felo y él mismo, que tiene nuestra Iglesia de Cristo. Sobre todo, me llamó mucho la atención el tema de la oración, y que Felo también repuntaba, porque la enseñanza la recibimos del mismo Maestro, de Jesús. Jesús no hacía nada que no fuera precedido por un momento de oración. En el momento de la evangelización, del envío de los apóstoles, cada vez que iba a tomar una decisión, Exacto. oraba. Y la oración es ponernos en contacto con el Padre. Si nosotros que somos simples mortales y vamos a hacer algo importante en la vida, pues es justo de que aprendamos del Maestro y que nosotros también busquemos esa fuerza que necesitamos para hacer algo importante en la iglesia. Padre, y así es. Y ya lo resaltaba también la misma Lusitania, Sí. cristiano con ustedes y obispo para ustedes. Qué haciendo bonito. Eso, indicar que... eso Qué es lindo. de San Agustín. Ah, de Eso San de San Agustín. Agustín. Sí, que ese Es hombre... de San Agustín. Que le Sí, agustiniano. Él era sí. agustiniano. Qué bueno. Ay, qué de hecho, bonito él- eso. Él tomó el lema, padre. Para Sí. ustedes soy el obispo, pero Sí. con ustedes soy cristiano. Soy cristiano. Es Ajá. decir, Y que para ustedes, el wow. puesto, Obispo. la misión que tengo no es para avasallar, sino para servir. Como decía San Pablo también, me hice todo por todos Para ganar Para a todos. ganar. y para ganar a servir, algunos. para ganar a todos. De Qué verdad, muy bonito. bonito. Y él mencionaba el servicio de esa misión, servir con Sí, porque a los cuando habla de los títulos, dice que los títulos alejan. alejan. Pero el ¿cierto? hermano de ser cristiano, el hermano dice que acerca. Entonces, para ustedes, yo soy el Papa, soy el obispo, pero simple y llanamente con ustedes, yo soy un Soy cristiano un más. cristiano más Exacto. del montón. ¿Qué cristiano más es? Qué Padre, humildad, qué un gran humildad, ejemplo, qué ejemplo. que nos da, ¿verdad? En estos Cero tiempos títulos. que se resalta tanto el yo Sí. y el poder. Exacto, y es la enseñanza sobre todo para nosotros en la iglesia. A veces creemos que porque nos hemos leído 2 o 3 libros, o hemos durado 2 o 3 años en los seminarios, a veces nos creemos más importantes que los demás. Y el que sea el más importante, lo dijo Jesús, que se haga, Que se haga el Se último. haga el último. el último, O el más pequeño. el más pequeño de Así todos. mismo. ¿Qué le parece? Asimismo también hablaba de la palabra de Dios que sea grabada en el corazón para la transformación de los cristianos. Y es así, la palabra siempre nos va a tocar, nos va a transformar
La palabra de Dios es viva, Señor, y eficaz en todo tiempo, y es la que nos da la fuerza, la que nos alimenta. Claramente, para esta misión que Él tiene, y para nosotros también, todos que somos misioneros, pues la palabra de Dios tiene que estar en nuestras vidas. siempre. Lucidania, los dos dones más importantes que Dios nos ha dado es el Espíritu y la Y palabra. la palabra, qué belleza. El Espíritu de Dios y la amén, palabra y de la Dios. palabra. Porque Qué la bonito. palabra de Dios viene por medio del Espíritu. Amén. Amén, así mismo. ¿No? Y esa palabra entonces, por medio del Espíritu, se hace vida. Se hace Y vida. transforma, vivifica, Transforma el corazón restaura de aquellos que la acogen con amor. y humildad. Hay que acogerla porque ella no viene de manera espontánea. No, y a veces, Padre, en medio de tanta prepotencia, de tanto brío, cuando uno no toca el suelo, está ese orgullo ahí que no No, entra, no no lo entra a deja. la vida. No nos deja asumirla. Así mismo, no nos deja deja. subir. Bueno, señores, y con esta reflexión hermosa, la iglesia, escuela de escucha. Es madre. Vamos a escuchar, sí, porque la iglesia es madre de todos. Así es que, nada, señores, pasamos, quédense ahí. Yo sé que ustedes están por ahí, pues con nosotros, y ya retornamos en breve. Escuela de- Bueno, ya estamos de regreso aquí en pues ya en estas últimas informaciones que le tenemos a nuestra gente. Padre, de verdad que agradecemos toda la sintonía de nuestra gente y de los saludos que nos envían, pero vamos a ver qué tenemos ahora en lo que, bueno, las noticias de la iglesia, o más bien las Bueno, informaciones. Yo creo que antes que todo debemos dar gracias a Dios porque estamos despidiendo el mes de mayo. Ay, Dios ¿verdad? mío, de las Sí, madres. Estamos entrando a la primera mitad del año Ay, Dios 2025, mío. señores. Ya Eso es estamos increíble. Ya vamos para la Wow. mitad del La año. mitad del año. La ya. mitad del año. Y en- Bienvenido junio. Bienvenido. Sí, en este mes Ay, celebramos Dios el mes de mío. la madre, ¿verdad? Y ya nos vamos encaminando a celebrar el Día de los Padres. Eso va a Y ser, el mes de los ciclones que también. es el mes de Ay, julio. sí. Y el Sí, día digo, la primero temporada. de junio comienza, La ¿verdad? temporada. temporada Sí, ciclónica. que no se asusten la gente que le tiene miedo al agua cuando está Le lloviendo. tienen miedo. Por favor. No, y los meteorólogos y todo ese tipo de cosas comienzan a asustar a la gente. Asustar a la gente. Asustar a No la tengan miedo, como decía el Papa. Padre y Lusitania, Ay, no tengan el miedo. Papa decía demasiada violencia en el mundo, en nosotros, sea a nivel institucional. Y en una reunión en el Vaticano con los movimientos y asociaciones que dieron Apostólicas. origen a la Arena de la Paz, entre ellos se encuentra el israelí Inom y el palestino Sarat, que hace un año protagonizaron en Verona, en presencia de Francisco, un valiente, significativo abrazo ante 12.000 personas. La no violencia como método y como estilo anima al pontífice, que debe caracterizar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras acciones. Tanta violencia, no solamente en otros países, también en nuestras Sí, calles, claro, en claro. nuestras casas, ¿No? Ustedes saben en las que, escuelas. que este mundo está permanentemente en lados. guerra. Sí. Está en guerra. Y sobre todo esa guerra de Palestina, ¿verdad? Y Ucrania, Israel, sí, Ucrania, Rusia. con Rusia, Sí, sí. no ha pasado. Así es. Pero también hay otros tipos de guerra cuando nosotros no queremos que las cosas caminen hacia adelante, cuando le ponemos zancapié, ¿verdad? Es así que se dice. Sí, que le ponen Sí, zancadilla. Zancadillas a los demás para cuando una Claro. persona está haciendo la cosa bien y no quiero que esa persona progrese o yo quiero el puesto de esto. Hay muchas maneras de Muchas la maneras, guerra, sí, sí. porque la guerra no es más que el mal que quiere dominar, el Claro. mal que quiere dominar el bien. Recordemos que Jesucristo venció el pecado, venció el mal. Y por encima de Jesucristo y del bien no está nadie. Pero el diablo sigue haciendo sus acciones porque quiere hacerse Quiere sentir. acabar. Quiere acabar. Entonces, por eso, querido Pelo, el llamado permanente para nosotros, los cristianos, que debemos de cultivar la paz. Jesús le deseó paz a sus discípulos y debemos de ser portadores de esa paz. Así mismo, bendito sea Dios. Miren, y también
Bueno, aquí teníamos, Felo, se está celebrando la semana aniversaria de de la comunicación. Ah, qué bien. Sí, se está durante toda esta semana. Y el viernes pasado, este viernes pasado, ¿verdad? Un panel muy interesante, Comunicar con Esperanza. Ay, qué bueno. Estuvo por ahí en la universidad, en la Pucamaima, en el auditorio de la Pucamaima. Comunicar con Esperanza en tiempos, señores, de intoxicación, ¿verdad? E inteligencia artificial. Se dio a cabo, poner se mucho llevó a ojo a cabo, eso. sí, señores, el viernes pasado. En la Universidad Sí, en la Católica Santo Católica Domingo. Santo Domingo. Ah, en la católica, bien. Sí, sí. Señores, y se resalta también los 70 años del CELAN. El Papa habla de que es un signo de colegialidad. Y en ese Ok. 70 aniversario, el Colegio Episcopal Latinoamericano y del Caribe renueva su misión pastoral con el aliento de León XIV. Los obispos abordan juntos los desafíos del continente. Enhorabuena por estos 70 años, que siga, pues Padre, dando frutos en todos estos pueblos El que con- necesitan y requieren de ese el acompañamiento, Padre, de la cabeza de la El iglesia. Consejo Episcopal Claro. Latinoamericano, Ajá. que su Eso sede es, está sucede. en Colombia, En Colombia. en Bogotá, de manera Qué que bien. le felicitamos a esa iglesia. También el embajador de Haití presenta cartas credenciales al Ah, sí. presidente Luis Abinader. Así Dice es. que el embajador de Haití, Emmanuel Frisch, entregó las cartas credenciales al presidente Luis Abinader durante una ceremonia celebrada en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Así es. La alta presentación de la diplomacia haitiana en el país había estado vacante desde el año 2022, hasta que este diplomático como que se presenta de nuevo y como que están reencauzando la causa de este cuerpo diplomático de Haití. Qué bueno, qué bien. Nosotros siempre hemos tenido buenas Sí, relaciones con claro. Haití. Es nuestro segundo socio comercial en este mundo, y tenemos buenas Muy relaciones. buenas Ojalá- relaciones. Y ojalá que puedan surgir buenos contratos, buenos negocios para mejorar sobre todo la situación de los haitianos. Así mismo, señores. Y muchos países quieren decir lo contrario, pero sí tenemos buenas relaciones, como dice el Sí, y padre. le pidió Sí mismo. al presidente como una especie de unos 50 jóvenes haitianos que quieren estudiar o que se van a estudiar a Bogotá, y entonces para que el gobierno también Sí, pueda interceda sobre eso. interceder, exactamente. Qué bueno que esos jóvenes vayan a estudiar. Bueno, y por otro lado, señores, la alcaldía del Distrito Nacional de Santo Domingo invertirá cerca de 100 millones de obras aprobadas en el presupuesto. 100 millones de pesos. Sí, de pesos en obras aprobadas. Gracias, padre. En ese presupuesto de este año 2025, pues la alcaldía de Santo Domingo, a través de su sala capitular, aprobó alrededor de esos 100 millones de pesos, los cuales están incluidos también en el centro de presupuesto. Dentro de ese presupuesto participativos realmente municipal de este año 2025, y cuyo monto es destinado a obras de la demarcación. Un 80% de esta cifra es para 18 ejecutorias, y pues cuál es el 20% pendientes de este año, del año pasado 2024. La alcaldesa, ¿cómo se llama? Sí, Carolina Carolina Mejía. Mejía, del Distrito Nacional. Así Nacional. es, Santo Domingo. Ay, qué bien, qué bien. ¿Tenemos alguna otra información? Sí, padre. Ok. Usted sabe que trascendió en medios de comunicación que estaban pidiendo ayudas para unas niñas que requerían de un tratamiento, y entonces el ministro administrativo de la presidencia se unió a esas causas, esas 3 niñas. No la vamos a mencionar, ¿verdad? Pero resolvieron el problema. Ya ¿verdad? le- ya lo bueno se fue que habla así. resolvieron. El problema Buena es que noticia. padecen, Sí. esas niñas padecen una enfermedad llamada epidermolisis, mejor conocida como piel de cristal. Qué bueno que Wow. se hacen eco de situaciones como esta, padre, donde enfermedad es muy sus fuerte. padres, esos altos costos que tienen esos medicamentos para paliar esas enfermedades, no lo pueden llevar. Qué bueno que el Estado vaya en ayuda de estos casos y de otros más que también andan por ahí en el tapete. En otro orden, querido Felo y Lusitania, hubo un altercado en estos días en la sí? República Dominicana porque
migración fue a visitar una empresa china. Ah, sí, sí, oh uy, sí, ¿verdad? ay, Y señores. entonces los Claro. chinos y los empleados enfrentaron Enfrentaron. a los Fuerte. agentes, Sí, ¿verdad?, de policial. migración, que se hacían pasar en algunos momentos como un fiscal y después fue desmentido que no hubo tal fiscal. Ok. Pero Sí, sí, no era cierto. las autoridades tomaron cartas en el asunto porque enfrentaron las autoridades. Y esto no es bueno, porque lo más importante es que estar al día, no importa que sean chinos, que sean japoneses o que sean de otra denominación de otro pueblo, simple y llanamente los hermanos chinos tienen una fama que no es muy buena, que contratan a las personas y, Sí. y no lo pasan de 3 meses. De 3 meses, sí, para eso es no- para no darle prestaciones darle sus laborales. prestaciones. Y pasó ese tema que enfrentaron las autoridades. Así mismo, señores. Bueno. Bueno, padre, por otro lado, Muy y fuerte. Lusitania, se conmemoró, ¿verdad?, el Día de la Libertad y caída del tirano. 30 de mayo. 30 de Sí, mayo. la caída de Trujillo en República Dominicana, y la efeméride rinde tributo a quienes resistieron durante esos años funestos, ¿verdad?, donde hubo desapariciones, torturas y abuso de poder durante este régimen. Así que cada 30 de mayo en República Dominicana se conmemora el Día de la Libertad. Y cada día debe ser el Día de la libertad, padre. Claro, todos los para que los días. seres humanos puedan expresarse, claro, sin Libremente. difamar. Es bueno recordar, Pedro, ¿Eh? que Trujillo fue el dictador más feroz de toda Latinoamérica. Así toda es. La Latinoamérica. referencia cruel Así es. de maldad y de todas las cosas fue Trujillo. Entonces, 30 de mayo, Día de la Libertad Día de de la nuestro Claro. pueblo. Y Interesante. la amamos a la libertad. Así Claro. mismo. Vamos a ver qué dice Trump en la... Dice, ¿Qué dice Trump? las En cortes las migratorias deportaciones. se convierten en las nuevas estrategias de deportaciones de Trump. El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una nueva estrategia para deportar de forma expedida a las personas que se presentan en los tribunales de migración al cerrar sus expedientes judiciales y convertir sus audiencias en una trampa, advirtieron el experto, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí, Las señores. autoridades de allí. Es una trampa. Una trampa, Ay, qué pena. van como manso, tranquilo y después Como un vengan para acá. corderito y después así lo atrapan, qué pena. Bueno, Lamentable. sí, qué lamentable. Bueno, señores, una invitación en el marco de lo que es realmente el jubileo de los comunicadores sociales. Tenemos una invitación y es una Eucaristía. Celebraremos este jubileo de esta comunicación social en el marco de este año 2025, Peregrinos de la Esperanza, en la solemnidad de la ascensión del Señor también en los 59 jornadas mundiales ya de la comunicación, de las comunicaciones sociales. Estaremos, creo que es en la catedral, yo tengo acá, sí, va a ser en la catedral este evento, esta actividad. Ay, Dios mío, pero no veo aquí a qué hora. Yo sé que este domingo, Dios mediante, a las 12 del mediodía, en la Catedral Primada de América. Bueno, mandamos un saludo a todos aquellos que nos encuentran en las calles, en los diferentes trabajos, en las parroquias, en las casas de oración. Gracias, ¿verdad?, por su sintonía y sobre todo a Promesa Sí, pero MRC. MRC y a nuestra también gente a Inmaculada TV en muchísimas Atlanta, gracias, en que todos Atlanta. estén atentos porque por esos medios nos pueden ver a cada uno de nosotros, pero no solamente a nosotros, En la plataforma. a Iglesia y Y Actualidad, Actualidad. Sí, que es lo lo que- importante. Los que nos siguen también por Claro. YouTube. Exactamente, Este programa. que vamos a invitar, padre, que le den a seguir Exacto, esa plataforma también. importante. Señores, gracias a ustedes por sus reportes, por su sintonía Sí. y por sus sugerencias. Estamos alegres y contentos de poder llegar a ustedes. Vamos a prepararnos para la bendición y les vamos a ver en la próxima semana. Así es. Que Dios Todopoderoso les bendiga hoy y siempre. En Amén. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias. Nos vemos en la próxima. Amén. Bye. Bendiciones.